Hola, vamos a ver ahora el capítulo 17 de estadística, donde veremos, por ejemplo, la organización de datos, la medida de posición, la medida de dispersión, la medida de tendencia central, como por ejemplo la media, la mediana, la moda, los percentiles, etc. En la página 357 del texto ya empezamos con medida de tendencia central. Y de ahí en adelante tendrías que leer y tener a mano para ver las propiedades y las fórmulas que utilizaremos. Ejercicio 1. Se tienen los puntajes de unos estudiantes de un curso en un examen de matemáticas, los cuales se agrupan posteriormente en intervalos, como se muestra acá. Nos preguntan cuál de estas afirmaciones es falsa. La A. 39 alumnos obtuvieron al menos 20 puntos. O sea que el puntaje fue al menos 20 puntos. Eso significa que el puntaje es mayor o igual que 20. Aquí está el 20, lo está tomando. Eso es importante, ver si está abierto o está cerrado. En este caso está cerrado, o sea, está tomando el 20 y coincide con esto. Mayor o igual que 20 son 7 más 15 más 17, lo cual da 39. Entonces 39 obtuvieron al menos 20. B. 45 alumnos rindieron el examen. Bueno, la cantidad de alumnos resulta de sumar esta columna. Si sumamos da 6, 13, 28 más 17 son 45. Así que efectivamente 45 alumnos rindieron el examen. Eso es correcto. La C. La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30-39. Como estos datos están ordenados en intervalo, la mediana lo sacamos como el dato que está en el lugar 1 medio de n, o 50%, que la mediana está en el 50%. Como el total de los datos es 45, estaría en el 22,5. Cuando nos pasa esto, un percentil, o la mediana, un cuartil, un quintil, qué sé yo, nos da un decimal, sacamos el promedio entre los que están a los lados. Si es 22,5, buscamos el dato 22, el dato 23 y sacamos promedio. Buscamos el dato 22, 2 más 4, 6, más 7, 13, 13 más 15, 28. Aquí me pasé. Entonces el dato 22 y el dato 23 estarían en este intervalo. La otra forma de hacerlo es sacar la frecuencia acumulada. 2, 2 más 4, 6, 6 más 7, 13, 13 más 15, 28 y 28 más 17, 45. Entonces el dato 22 es la primera vez que me paso de esa cantidad. 2 más 6, perdón, busco acá, cuando me pase de 22 por primera vez, o sea aquí, ahí está el dato 22. Bueno, y el dato 23 también va a estar ahí. Como tengo que sacar el promedio entre ambos, de todas maneras el promedio va a estar en este intervalo. Así que la mediana está en el intervalo 30-39. Así que la C es correcta. La D. 6 alumnos obtuvieron a lo más 19 puntos. A lo más significa que es menor o igual que eso. A lo más, o sea, como máximo. 19 puntos está acá y son 6 alumnos. Por lo tanto, 6 alumnos efectivamente obtuvieron a lo más 19 puntos. Y la E nos dice que se puede deducir que la moda está en el intervalo 40-50. Bueno, aquí hay 17 datos que están en este intervalo, pero no significa que la moda está acá, porque aquí perfectamente podrían haber 15 datos 38 y acá estos 17 estén distribuidos en este intervalo. Por ejemplo, 2 datos 40, 3 datos 41, 4 datos 42,5, etcétera, etcétera, y ninguno tenga una frecuencia más alta que otro que está acá. Así que la moda no se puede asegurar que está en este intervalo. Lo que se puede decir que este es el intervalo modal. El intervalo modal es el 40-50 porque tiene mayor frecuencia. Pero la moda no puedo decir o afirmar que está en este intervalo. Y esta es la falsa.
En este histograma se muestra la distribución de las masas corporales de un conjunto de personas, donde los intervalos del histograma son de la forma A, B. Eso de repente es muy importante para poder saber si algo es verdadero o falso. En este caso, nos están diciendo que estos intervalos están construidos de esta forma, o sea, están abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. Quiere decir que aquí no están considerados, por ejemplo, personas con 20 kilos. En este intervalo no están considerados los de 30 kilos, etc. Bueno, veamos cuáles son falsas. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? Dice que 36 personas tienen una masa corporal menor o igual a 50. Menor o igual a 50. Este intervalo está tomando el menor igual. Eso es importante. O si no, lo que afirman podría ser falso. ¿Cuántas personas hay acá? 16. Lo voy a anotar acá mejor. 16 más 12 más 8. Eso suma 16 más 12, 28 más 8. 36 personas tienen una masa menor o igual que 50. O sea, la A es correcta. La B. El rango de las masas corporales es menor o igual que 50. El rango es la diferencia que hay entre el dato mayor y el dato menor. El dato mayor, 70, y el dato menor, 20. Así que la diferencia entre 70 y 20 es 50. Así que el rango es 50. Ahora, si no hubiese un dato 20, porque acá no lo estoy tomando, el 20, entonces va a ser menor que 50. Porque la diferencia, por ejemplo, va a ser 21, por ejemplo, con 70. Así que va a ser menor que 50. Así que este está correcto. La C. El total de personas es 58. Bueno, para ello habría que sumar toda esta frecuencia. 22 más 22 son 44. 12 más 8, 20 más 16, 36. Y eso me da 80. Así que en total hay 58 personas en un grupo. Ese es falso. Voy a seguir con las demás. Más de la mitad de las personas tiene una masa corporal de a lo menos 50. De a lo menos 50, o sea, de 50 para arriba. Aquí hay 44 personas y eran 80. Por lo tanto, hay 44 personas que tienen más, o sea, más de 50 kilos. Así que ese es correcto. A lo menos 50 kilos. Y la E, un 20% de las personas tiene una masa corporal menor o igual que 30. Menor o igual que 30, este intervalo tomaba el 30, entonces menor o igual. Serían 16 personas de un total de 80. Eso es un quinto, y un quinto corresponde a un 20%. Por lo tanto, es correcto. Luego la falsa es la C. En este gráfico se muestran los puntajes en intervalos obtenidos en una prueba por los alumnos de un curso. Se desconoce el número de personas que obtuvo puntaje entre 250 y 350. O sea, aquí no sé cuál es la frecuencia. Si se sabe que el promedio total del curso obtenido a partir de la marca de clase es 360 puntos, ¿cuántos alumnos rindieron la prueba? Bueno, cuando hay intervalos y queremos sacar el promedio a partir de la marca de clase, se toma la marca de clase, que sería el punto medio del intervalo, en este caso entre 150 y 250, que es 200, y se multiplica por la frecuencia. O sea, hago 200 por 10, más 300 por una incógnita X, más 400 por 20, más 500 por 10, y eso se divide por la suma de la frecuencia. O sea, el promedio, esto lo puede ver en el texto, cuando hay intervalo, se toma la marca de clase de este intervalo, se multiplica por la frecuencia y se divide por la suma de la frecuencia. Y eso te da el promedio a partir de la marca de clase. Y eso es 360. Entonces, como dije, tomamos la marca de clase acá, que es el punto medio, 200 por 10, más 300 por 10,
o sea 300 por x, perdón, porque nos saca la altura que tiene, más 400 por 20, más 500 por 10. 500 por 10. Partido por la suma de la frecuencia, que es 10 más x, que no la conozco, más 20 más 10. Entonces, acá nos da 2000 más 300x, 4 por 2, 8, son 8000, más 5000. Acá abajo tenemos 40 más x, igual a 360. Pasamos multiplicando y vamos a sacar el valor de x. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cuántas personas rindieron la prueba? Entonces, este x corresponde a la frecuencia de este intervalo. Después tendríamos que sumarle 10 más 20 más 10. Bueno, pasemos esto multiplicando para allá. Sería 360 por 40 más x. 8000 más 5000 son 13000, más 2000, 15000, más 300x. Ya. 360 por 4, 4 por 6, 24, 2, 12 por 2, 14, son 14400, más 360x, es igual a 15000, más 300x. 360 menos 300 nos da 60x, y 15000 menos 14400 son 600. Entonces x es 600 partido por 60, lo cual nos da 10. O sea, esto también tenía una frecuencia 10. ¿Cuántas personas rindieron la prueba? 10 más 10, 20, más 20, 40, más 10, 50. Así que la alternativa correcta es la A. La tabla adjunta muestra algunos de los datos que resultan de encuestar a un grupo de personas. Con respecto a los datos de esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bueno, esta tabla está incompleta, así que lo primero que vamos a hacer es completarla. Como esta es la frecuencia y esta es la acumulada, y este es el primer intervalo, este se repite, porque no hay nada más acumulado. Aquí hacemos 5 más ¿cuánto es 23? Y eso es 18. 23 más 42 son 65. 65 más 22 son 92. Y 92 para llegar a 100 son 8. Ahí estaría la tabla completada. Vamos viendo cuáles son correctas. La marca de clase del segundo intervalo es 64,5 años. El segundo intervalo es 63,66. La marca de clase se saca con el promedio de los extremos del intervalo. Si tú sacas el promedio de estos extremos, te da efectivamente 64,5. Así que esa es correcta. La B. El rango es 15 años. El rango se saca tomando el extremo derecho del último intervalo y se le resta el extremo izquierdo del primer intervalo. O sea, 75 menos 60. Este menos este. El mayor menos el menor, 15. Por lo tanto, el rango efectivamente es 15. C. Dice que la moda es 42. La moda es 42. Bueno, en todo caso, cuando hablan de la moda, se refiere al dato con mayor frecuencia. Y 42 sería acá la frecuencia. Así que en ningún caso, esta es la moda. La moda corresponde al dato. Por otro lado, acá yo no sé si la moda corresponde a este intervalo, porque como son intervalos, y ya lo explicamos en un video anterior, estos 42 datos yo no sé cómo van distribuidos. Puede que aquí hayan 27 datos 70 y aquí los datos están distribuidos de tal forma que hayan 42,
pero que ninguno de ellos tenga una frecuencia más alta que el que está acá. Así que esto no es que la moda sea este intervalo tampoco. Esto, como ya lo vimos en un video anterior, se llama el intervalo modal. Pero en ningún caso la moda va a ser la frecuencia. Así que esta es falsa de todas maneras. La D dice que la mediana se encuentra en el intervalo 66-69. La mediana, en este caso, como es con intervalo, y tenemos 100 datos, calculamos la mitad de 100. Esa es la mediana. Y eso es 50. Para ver dónde está el dato 50, nos vamos yendo por aquí por la frecuencia acumulada, y cuando pasemos el dato 50, por primera vez, en ese intervalo va a estar. 50 pasa por primera vez acá, por lo tanto está en este intervalo. Luego la mediana está en el 66-69, así que es correcto. Y la E, la frecuencia relativa del último intervalo, dice que es un 8%. Eso es correcto porque este intervalo tiene una frecuencia de 8 de un total de 100, y eso es un 8%. Así que es correcto. Entonces la falsa es la C. Ejercicio 5. Si tienen 100 datos, o sea, de partida estas frecuencias nos están diciendo que suman 100, porque el número de datos se saca sumando la frecuencia. ¿Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas? El primer cuartil se ubica en el intervalo 45-50, en este. Bueno, en el texto se explica que para calcular el primer cuartil, tú calculas un cuarto del total de datos, en este caso es 25, y habría que ubicar dónde está el dato 25. Aquí hay 17 datos, si le sumo 15 me da 32 y me paso a los 25, por lo tanto el primer cuartil está acá. O lo otro es calcular la frecuencia acumulada, 32 más 21 es 53, 63, 81 y 100. El primero que te pases de 25, en este caso este, ahí estaría el dato que andamos buscando. O sea, el primer cuartil está efectivamente en el 45-50. Así que la 1 es correcta. La 2, el intervalo donde se ubica el percentil 50 coincide con el intervalo modal. El intervalo modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Aquí la mayor frecuencia es 21, por lo tanto este es el intervalo modal. Tenemos que ver si ahí se ubica también el percentil 50. El percentil 50 también es la mediana. Entonces, calculemos la mediana, o sea, donde está la mitad de 100. Y eso es el dato 50. Hacemos lo mismo, la primera vez que nos pasamos de 50 con la acumulada, ahí está el intervalo, perdón, la mediana. Y en este caso la mediana estaría aquí, que coincide con el intervalo modal. Así que está correcto. Y la 3, la cantidad de datos que se encuentran en el cuarto intervalo corresponden a un 10% del total de datos. En el cuarto intervalo hay 10 datos de un total de 100. 10 de 100 es un 10%, por lo tanto, ese está correcto. Así que son correctas las 3. ¿Cuáles son verdaderas? La E. A un grupo de mujeres se le preguntó acerca de su masa corporal y sus respuestas se resumen en este histograma, donde los intervalos son de la forma A, B abierto. Los intervalos al principio son así, ¿viste? Y el último es cerrado en ambos extremos. Este es cerrado. O sea, este toma el 70 y el 72, y acá no está tomando el 62, ni el 64. Son todos abiertos por la derecha. Eso es importante de repente para ver cuáles son falsas, cuáles son verdaderas. Ya. 7 mujeres fueron entrevistadas en total. No, la cantidad de personas que se entrevistó corresponde a la suma de la frecuencia. 3 más 1, 4, 11, 7, 22, 25. Así que la A es falsa. B. Exactamente, un 50% de las mujeres
tiene una masa corporal que está en el intervalo 64-70. 64-70 está tomando al 64, lo que está bien, y está abierto. Hay que tener cuidado con eso, porque este no está tomando 70. Entonces lo que nos están diciendo en esa alternativa tiene que calzar cómo están construidos los intervalos. Entre 64 y 70 hay 5, 11, 18 personas. Y el total, saquémoslo de nuevo, serían 4, 11, 18, 17, 22, 25. Serían 18 de 25. Sí que esa es falsa, porque 18 de 25, si amplifico por 4, es 72%. Aquí hay un 72% en ese sector, no un 50%. Que esta es falsa. La C, la mediana de las masas corporales está en el intervalo 66-69. Perdón, 66-68. La mediana, entonces, como es intervalo, calculamos la mitad del total. El total dijimos que eran 25. La mitad de 25 es 12,5. Cuando pasa esto, hay que calcular el promedio entre el dato 12 y el dato 13. Aquí no sabemos cuál es el dato 12 y el dato 13 porque están en intervalo. Pero si vamos sumando, 3 más 1, 4, 4 más 7, 11, yo sé que el dato 12 y el dato 13 están en este intervalo. Porque 3 más 1, 4, 4 más 7, 11. Hay 11 datos hasta aquí. Entonces el dato 12 y 13 están en este intervalo. Así que esta es correcta. Sigamos con las demás. Las modas de las masas corporales son 65 y 71. No, acá, cuando es con intervalo, yo no puedo saber cuáles son las modas. Así que esta es falsa. La E. Solo una de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal que menor que 64 kilos. Menor que 64 kilos, aquí no está tomando 64. Por lo tanto, hay 4 personas que tienen una masa menor que 64. Y ahí dice que es solo una, así que esta también es falsa. Luego la correcta es la C. Bueno, este gráfico que nos presentan es un gráfico de frecuencia relativa acumulada. Esto se llama ojido. Como son 100 personas y la frecuencia relativa acumulada es 0,2, hay que multiplicar 100 por 0,2, lo cual nos da 20. Aquí nos daría 70, 80 y 100. Y esas serían las frecuencias acumuladas. O sea, estaríamos diciendo que entre el intervalo 0,5 habría una acumulada de 20. Y así sucesivamente. Aquí entre 5 y 10, tienes que tomar el extremo derecho, tendría una acumulada de 70. Aquí 80. Y acá 100. Esa sería la frecuencia acumulada. Ahora, esta es una posibilidad, que sería lo que marca la alternativa D. Pero si en otro ejercicio yo quisiera sacar cuántas personas o cuántos datos hay en cada intervalo, tendría que considerar que en el primer intervalo, si la acumulada es 20, es porque en ese intervalo hay una frecuencia de 20. Después, resto 70 menos 20 y me da 50. Y eso sería lo que hay en ese intervalo. 80 menos 70, 10, y 100 menos 80, 20. Por ejemplo, esta sería la cantidad de datos que hay en cada uno de estos intervalos. Entonces, en este caso, si miran la alternativa, corresponde a la D. Ejercicio 8. La tabla adjunta muestra algunos datos que corresponden a una encuesta sobre el porcentaje de satisfacción de un producto que manifestó el total de personas encuestadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bueno, antes de ver la alternativa, vamos a completar la tabla. Como la primera tiene 0, aquí repetimos la frecuencia porque en la acumulada
0 más 5, 5. Aquí no puedo completar. 18, fíjense que este más 8 da 18. Así que este tiene que ser 10. 10 más 8, 18. 5 para llegar a 10, 5. 18 más 7, 25. 25 más ¿cuánto es 46? O restamos 46 menos 25 y eso es 21. 46 más 4 es 50 y 50 más 0, 50. Así que son 50 personas en total. Ahora recién podemos ver cuál es falsa. A. Un 50% de los encuestados tiene una satisfacción que pertenece al intervalo 75-80. Efectivamente, acá hay 7 personas de 50. Eso no es el 50%. Tiene una acumulada de 25. Significa que hay 25%, 25 personas que tienen una satisfacción menor que 80%. Pero esta no es la frecuencia es esta. Luego esa es falsa. Pero veamos las demás. La B. Dice que ninguna de las personas encuestadas tiene un 100% de satisfacción por el producto. Esto es verdadero porque entre 90 y 100 no hay ninguna persona. Así que no hay ninguna persona que haya contestado un 100% de satisfacción. Así que esta es verdadera. La C. 50 personas contestaron la encuesta. Sí, porque el acumulado nos dio 50, así que 50 del total. La D. 16 personas, 18 personas expresaron menos del 75% de satisfacción. Menos del 75 personas está acá. La acumulada nos da 18. Así que efectivamente 18 personas expresaron menos del 75%, porque no está el 75% tomado. Así que es correcto. Y la E, el intervalo modal es el 80-85. Efectivamente, este es el intervalo modal porque tiene el intervalo con mayor frecuencia. Así que la falsa era la A. Ejercicio 9. Nos dicen que se tienen 3 números, A, B y C, que son enteros, cuya desviación estándar es sigma. Entonces la desviación estándar de NA, NB y NC, con n entero positivo, ¿cuál es? Bueno, si tú buscas en el libro, en la desviación estándar, hay una propiedad que dice que si uno tiene un conjunto de datos, una cierta desviación estándar, si se multiplica cada dato por una constante, por ejemplo por k, la desviación estándar ahora es valor absoluto de k por sigma. Pero como en este caso el n es positivo, la desviación estándar va a ser n por sigma. Así que la respuesta correcta es la D. Sea el conjunto formado por los elementos A1 hasta A6. Con desviación estándar sigma y varianza sigma cuadrado. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? A. Dice que sigma y sigma cuadrado nunca serán iguales. Eso es falso porque esta podría ser perfectamente 1, por lo tanto sigma cuadrado también sería 1 y podrían ser iguales. Así que esta es falsa. B. Sigma cuadrado nunca será 0. Recordemos que si todos los datos son iguales, la desviación estándar es 0 y la varianza también es 0. Por lo tanto, perfectamente esto podría ser 0 si los datos son iguales. Falso. Siempre sigma cuadrado es mayor que sigma. No, porque este podría ser un medio y este sería un cuarto y esto podría ser menor que esto. Así que es falso. Y la D. Si los elementos de A son números impares consecutivos, entonces la desviación estándar es 1. Bueno, aquí hay varias formas de hacerlo. Si son impares consecutivos, te puedes dar valores. 1, 3, 5,
7, 9, 11. Recuerden que son 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O puedes ponerle x, x más 2, x más 4, x más 6, x más 8, x más 10. Recuerden que va a dar lo mismo, porque si yo lo coloco con expresiones algebraicas, eso yo lo puedo trasladar al 1, 3, 5, 7, 9, 11, a estos valores, y eso no va a cambiar la desviación estándar, porque si todos los datos los traslado restándole un valor constante a cada uno, la desviación estándar no cambia. Entonces lo puedo hacer con letras o lo puedo hacer con estos números. Bueno, hagámoslo con estos números más rápido. Primero, para sacar la desviación estándar tengo que sacar el promedio. Como estos datos van de 2 en 2, es fácil sacar el promedio porque coincide con el dato central, o sea, con la mediana. Y en este caso es 6. El que está aquí al centro es 6. Bueno, calculemos la desviación estándar. Entonces, resto cada dato con la media, lo leo al cuadrado. Cada dato lo resto con la media al cuadrado. 7 más 7, el 9, el 11, y todo esto partido por la cantidad de datos, que son 6. Calculemos. Tenemos 1 menos 6 sería menos 5 al cuadrado, serían 25. 9, 1, 1 al cuadrado, 9, 25. Raíz de toda esta cosa partido por 6. 25 más 9, 34, 35, 70. O sea, me da raíz de 70 partido por 6. Y la D dice que la desviación estándar es 1. Así que esta también es falsa. Ya, veamos ahora la E. Si los elementos de A son números positivos distintos entre sí, entonces la desviación estándar es mayor que 0. Bueno, eso es efectivo, porque la única forma en que la desviación estándar te dé 0 es cuando los datos todos son iguales. Si los datos son iguales, todos, la desviación estándar es 0. En cualquier otro caso, si hay alguno que es distinto a los demás, ya no es 0. Así que efectivamente, si son distintos entre sí, la desviación va a ser mayor que 0. ¿Y por qué es mayor que 0? Porque tiene esta forma, que es una raíz cuadrada, que ya sabemos que adentro no es 0 porque son distintos, partido por n, que también es positivo. Partido por positivo, positivo. Entonces es mayor que 0. Así que es la E.